fecha te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. El club es de todos ustedes. Hoy tendríamos que estar disfrutando de una fiesta. No nos pueden intervenir el club. Es que el club es de todos los hinchas, no solamente de los socios. Es de los socios y de los millones de hinchas que tenemos. Esa es la verdad. Al hermoso mundo Boca, bienvenidos a un nuevo programa de En Boca de Todos junto a Nahuel Soñora, quien les habla. En el día de hoy vamos a hablar un hecho totalmente histórico por donde se lo mire. Juan Román Riquelme se convirtió en el nuevo presidente de este hermoso club llamado Club Atlético Boca Juniors. Para tomar un poco de dimensión en lo que generó Riquelme, vuelvo a repetir, en un hecho histórico por donde se lo mire, ya que Juan Román Riquelme se convirtió en el presidente más votado en la historia del fútbol argentino, en lo que también fue una elección completamente histórica, ya que primero fue la primera vez que se vota adentro del estadio, adentro de la Bombonera, y fue una elección histórica, ya que fue la elección que más votantes convocó en la historia del fútbol argentino y la segunda a nivel mundial. Recordemos que el récord todavía lo posee el Barcelona. Así que de esta manera Juan Román Riquelme será presidente durante los próximos 4 años. Yo sentí un orgullo inmenso, pero inmenso, de ser hincha de Boca, porque el pueblo bostero derrotó al poder, el pueblo bostero derrotó a la política, el pueblo bostero derrotó a Andrés Ibarra y a Mauricio Macri, el pueblo bostero derrotó a la fiscal Celsa Ramírez, una militante macrista que ha hostigado al Club Atlético Boca Juniors durante todo este año. Ha clausurado la tercera bandeja sur por un supuesto exceso de gente, ha clausurado la Bombonera en el último partido de la selección argentina en el país, que se jugó en la Bombonera frente a Uruguay, también por un supuesto exceso de gente, donde el oficialismo comprobó que no había ese tal exceso de gente, y es más, que ni siquiera se habían vendido la totalidad de las entradas. El pueblo bostero derrotó a la jueza Abrevaya, que junto a los candidatos a la oposición hicieron todo lo posible para que los hinchas no puedan ejercer su derecho a votar, porque en la realidad se falsificaron firmas. Recuerdan que las fechas pautadas para las elecciones tendrían que haber sido hace 2 semanas, el día sábado 2 de diciembre, pero por una supuesta denuncia de la comunidad judía se pasó para el domingo 3 de diciembre, que después los mismos judíos se presentaron a la Bombonera y dijeron que ellos nunca firmaron esa denuncia. Para que tomen un poquito de dimensión de lo grave que es esto, se falsificó firmas para suspender las elecciones, se violó el estatuto del club, porque denunciaron que se pasaron 13.000 socios activos, reclamaron que esos 13.000 socios activos no voten, cuando el estatuto es bastante claro y dice que una vez pasado el año siendo socio activo no se puede hacer ningún tipo de reclamo,
y aún así violaron el estatuto del club. El pueblo bostero demostró que el macrismo no vuelve más a Boca. Se votó gracias al pueblo bostero, porque yo no tengo ninguna duda de que si el hincha de Boca no generaba esa gran movilización hace 2 semanas atrás, donde se autoconvocó, por más que algunos periodistas quieran instalar que fue una movilización organizada por Juan Román Riquelme, es mentira. El hincha de Boca se autoconvocó para hacer una caravana desde Parque Lezama hasta La Bombonera para que ellos puedan cumplir su derecho a votar, para que no le intervengan el club. Por eso digo que esa movilización histórica, si no se hubiese hecho esta movilización histórica, no se votaba. Y por eso hay que tomar conciencia de lo que generó el hincha de Boca, fue totalmente histórico. Bueno, dado esta opinión, lo que quiero hacer en el día de hoy, ya sabiendo el resultado, sabiendo que ganó el oficialismo, quiero analizar estos 4 años de gestión de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme. Quiero comenzar con lo más importante en una gestión en un club, que se trata sobre los logros deportivos. La actual gestión, Juan Román Riquelme y Jorge Ameal, ha logrado que Boca sea el club del fútbol argentino con más títulos y ha logrado ser el único club argentino en llegar a una final de Copa Libertadores. Y con esos 6 títulos ganados, ha logrado alcanzar la misma cantidad de títulos que Daniel Angelici, miembro de la oposición, el último presidente del macrismo en Boca. El oficialismo, con Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, ha logrado en 4 años alcanzar la misma cantidad de títulos que Daniel Angelici en 8 años. Así que en cuanto a nivel títulos, el oficialismo tiene un saldo positivo. Y algo que también es muy importante, y acá vuelve a sacar ventaja el oficialismo, son los mano a mano, los partidos de eliminación directa contra tu clásico, contra tu superclásico. Y hay que reconocer que las 2 veces que Boca enfrentó a River, no importa que haya sido por penales, las 2 veces que Boca enfrentó a River con la gestión de Riquelme, las 2 veces Boca terminó eliminando a River. Cosa que no pasaba cuando estaba Angelici en el club. 5 veces nos dejó afuera River en competencias. 5 veces. Y hay que nombrar que nos ganó 2 títulos, creo que fueron una Recopa y la final de Copa Libertadores. Entonces creo que esto también es un punto a favor. Otro de los saldos positivos, a mi criterio, son el tema de los refuerzos. Aunque esto quizás muchos me pueden contradecir, me pueden decir el Consejo de Fútbol ha traído malos refuerzos. Sí, es verdad, ha traído jugadores que no rindieron, por ejemplo Rolón, Orsini, el Pulpo González, Roncaglia, Briasco, pero también ha traído muy buenos jugadores, pero muy buenos jugadores de verdad, porque han traído tanto Riquelme como el Consejo de Fútbol. Bueno, estos 3 jugadores que voy a nombrar son más de Riquelme que del Consejo de Fútbol. Riquelme ha logrado traer a Sergio Romero, el arquero con más
partidos en la selección argentina, ha traído a Marcos Rojo, ha traído a Edinson Cavani, el séptimo máximo goleador en actividad del mundo. A estas tres figuras, a estos tres jugadores de élite, Riquelme los ha traído libres. Si después Marcos Rojo se hace expulsar en una semifinal de Copa Libertadores y se pierde la final, no es culpa de Riquelme. Si en la que le queda a Cavani para patear al arco el uruguayo da un paso atrás, no es culpa de Riquelme. La virtud de Riquelme está en traer a cracks sin gastar un solo centavo. Después también se trajo otros muy buenos jugadores, como es el caso de Luis Advíncula, figura en el último año de Boca, convirtió el gol en la final de la Copa Libertadores y se lo trajo sin gastar mucho dinero. Otro ejemplo es el de Miguel Merentiel. Merentiel no estaba en la órbita de ningún club del fútbol argentino y estaba perdido en Brasil. En el Palmeiras sumaba muy pocos minutos y el Consejo de Fútbol apostó por Merentiel. Y Merentiel ratificó y le devolvió esa confianza que le dieron. Merentiel terminó el año siendo el máximo goleador del año de Boca. Se impuso ante Benedetto y ante Cavani. Primero, cuando llega a Boca, llega mediante un préstamo. Debido al gran rendimiento del uruguayo, Boca le compra el pase por $3 millones. Sí, escucharon bien, el goleador del año de Boca tan solo le costó $3 millones al club. Eso habla de saber negociar. Yo no estoy de acuerdo cuando se juzga al Consejo de Fútbol por traer a Paul Fernández y a Benedetto, porque son jugadores que en su momento cualquier dirigente lo hubiese llevado a su club. Después no rindieron, eso es verdad, pero en su momento cualquier dirigente hubiese traído a Paul Fernández y a Benedetto. Benedetto, gran goleador y figura en la Copa Libertadores de Boca en 2018. Paul Fernández era figura en el Racing campeón de Coudet. ¿Quién no los hubiese traído a esos jugadores? Entonces, en mi opinión, el trabajo del Consejo de Fútbol es muy bueno e injustamente se lo critica. Porque no sé qué otro club del fútbol argentino podía haber traído a Romero, a Rojo, a Cavani, a Advíncula, a Merentiel, a Paul Fernández, a Benedetto, sin gastar tanto dinero. Creo que es hora de empezar a reconocer el laburo del Consejo de Fútbol y estar atentos porque este mercado de pases va a seguir incorporando figuras. La mayor virtud de esta gestión es claramente cómo potenció a los juveniles. 34 juveniles debutaron en los últimos 4 años con la gestión Ameal Riquelme. ¿Escucharon bien? 34 juveniles. Por eso a mí me llamó muchísimo la atención
cuando los miembros de la oposición, primero Andrés Ibarra, dijo que había una gran improvisación y un mal manejo con los juveniles. Después tuve que escuchar a Mauricio Macri decir que estos juveniles que debutaron con el oficialismo fueron jugadores que formó la dirigencia de Daniel Angelici. Sí, eso es verdad. Pero el señor Mauricio Macri se olvidó de un pequeño detalle: que durante la gestión de Daniel Angelici no se le daba oportunidades a los juveniles. Antes los juveniles se iban libres de Boca o con tan solo un puñado de partidos. Se me viene a la cabeza Colidio. Colidio era figura y goleador en la reserva de Boca. Se fue libre. En el último mercado de pases Boca lo fue a buscar y obviamente el juvenil en su momento se sintió destratado, no va a querer volver a Boca. ¿Y qué hizo? Eligió cruzarse de vereda, eligió irse a River. Eso porque antes no había sentido de pertenencia como lo hay ahora. Otro que se me viene a la cabeza es el campeón del mundo Nahuel Molina. Muchos me pueden decir, pero Nahuel Molina se fue libre con esta gestión. Sí, se terminó yendo libre con esta gestión, pero cuando asumió Ameal y Riquelme, a Molina le quedaban tan solo 6 meses de contrato y él ya tenía una oferta en Europa. ¿Por qué le quedaban 6 meses de contrato? ¿Por qué no se le renovó antes? Porque no había tenido la oportunidad de jugar en Boca, porque se la pasó de préstamo a préstamo. De Defensa y Justicia pasó a Rosario Central. Entonces, creo que es un gran ejemplo de un gran lateral derecho que no se le dio oportunidades en su momento. Otro caso es Valerdi. Valerdi jugó, ¿cuánto? Ni 5 partidos en la primera de Boca y fue vendido a Europa. Un jugador que hoy en día incluso fue convocado en algunos partidos por la selección argentina. Y en Boca no tuvo oportunidad de demostrarse. Entonces hay una gran virtud de esta gestión en darle importancia a los juveniles. No es casualidad que hayan debutado 34 chicos. No. Hoy en día los juveniles debutan en Boca, se afianzan como titulares en Boca, juegan una final de Copa Libertadores, porque 6 chicos jugaron la final de Copa Libertadores, salen campeón en Boca estos juveniles y luego, como el caso de Varela, como el caso de Capaldo, como el caso de Vázquez, luego se van vendidos a Europa. Juan Román Riquelme, durante sus 4 años de gestión, ha mejorado completamente lo que es el patio de su casa. No hay que olvidarse, cuando asume Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, agarraron una bombonera que estaba completamente descuidada. Imagínense lo descuidada que estaba, que ni siquiera estaba pintada con los colores tradicionales de Boca, que son el azul y el amarillo. Algo tan simple como pintar la bombonera de los colores tradicionales de Boca no lo habían hecho. Y esta gestión no solo pintó la cancha, sino que mejoró, hizo muchísimas obras, sobre todo en los accesos
de las tribunas, para que los hinchas tengan mayor comodidad para acceder a las tribunas. Se ha mejorado el centro médico de Boca, se ha creado el Boca Predio, se ha mejorado los vestuarios, los baños y algo muy pero muy importante. ¿Se acuerdan que años atrás, cada vez que llovía en la Bombonera, el partido no se podía jugar? Y esta gestión hizo un drenaje impecable. Ahora si llueve, el partido se juega con total normalidad. Y eso es muy importante, muy importante. Ahora muchos también me pueden decir, en estos 4 años de gestión del oficialismo no cumplieron con la amplificación de la Bombonera. Sí, es verdad. Y en cuanto a propuesta, a mí me gusta la propuesta que tiene el oficialismo, que es derrumbar los palcos y de ahí crear unas nuevas tribunas. De ninguna manera creo que hay que mudar la Bombonera, ni a Casa Amarilla ni a una isla, como querían los miembros de la oposición. Que a mí me cuesta creer, ¿no?, que esa propuesta se iba a dar, porque me cuesta creerles a los miembros de la oposición cuando tuvieron tantos años de gestión y no fueron capaces de ni siquiera pintar la Bombonera y quieren crear un estadio nuevo, con lo que descuidaron la actual Bombonera. En cuanto a economía, los números del oficialismo también son muy buenos, porque hace unas semanas se ha mostrado un balance, que lo pueden ver todos los socios del club, que le da un saldo positivo de 28 millones de dólares de superávit. Una cifra importantísima. También teniendo en cuenta todas las dificultades que tuvo que pasar esta gestión. Porque cuando asume esta gestión le tocó pasar 1 año y medio en pandemia, donde los clubes no generaban ingresos. No solo Boca, sino todos los clubes del fútbol argentino. Y aún así, Boca tiene un superávit de 28 millones de dólares a favor. Acá pueden ver las siglas de este hermoso escudo, que significan Club Atlético Boca Juniors, porque no somos Fútbol Club Boca Juniors, somos el Club Atlético Boca Juniors. Y lo que ha hecho el oficialismo es respetar las primeras 2 siglas, porque con el oficialismo Boca volvió a ser un club atlético, algo que se había perdido durante la gestión de Daniel Angelici. Es más, él públicamente declaró en su momento que los deportes en Boca deberían ser amateurs porque le generaban pérdidas económicas. Los candidatos del oficialismo, Ameal y Riquelme, no estaban de acuerdo con estas declaraciones de Daniel Angelici, y lo que hicieron fue crear un proyecto y potenciar y devolverle al club estas primeras 2 siglas. Con el oficialismo, Boca volvió a ser un club atlético, porque hace unos años atrás habían 43 deportes en Boca,
hoy en día estamos a punto de llegar a los 100 deportes en la institución. Esta gestión no solo le ha dado importancia a la primera división del fútbol, sino que le dio importancia a todos los deportes, porque no es casualidad que las divisiones inferiores, la reserva, vuelva a ser campeón luego de 10 años. Y no solo ha ganado títulos nacionales, sino que se han consagrado campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y de la Copa Intercontinental Sub-20. El fútbol femenino es tetracampeón del fútbol argentino. El futsal fue campeón. El vóley femenino fue campeón. El básquet llegó a una final. El handball, deporte que se creó con esta gestión, el handball femenino y el handball masculino han logrado ascensos. Se inauguró el hockey. Entonces, esta gestión ha creado el club más atlético de la Argentina. Yo considero que los dirigentes deben respetar y homenajear a los grandes ídolos del club, a esos ídolos que se esforzaron y dejaron todo en cancha para sumar varias estrellas importantes a este hermoso escudo. ¿Por qué digo esto? Porque me generó mucha indignación cuando escuché a Mauricio Macri declarar que esta dirigencia maltrató a ídolos como Izquierdos, Salvio, Rossi, Almendra, Pavón. ¿En serio, Macri, vos que sos el presidente que más títulos ganó en la historia de Boca, te parece que estos jugadores son ídolos del club? Los ídolos, los grandes ídolos de este club estuvieron en tu mandato, y esos ídolos fueron los que vos maltrataste, porque con Daniel Angelici a la cabeza fueron los que echaron de mala manera a Carlos Bianchi, fueron los que no permitieron que Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de Boca, se retire en el club. Hace unas semanas tuvimos que escuchar a Macri decir que se acabó la era Maradona. Entonces, ¿quién es el que maltrata a los ídolos de verdad? Me parece que el que los maltrata es Mauricio Macri, ¿no? Porque con esta gestión los ídolos trabajan en el club. Vemos ídolos en el Consejo de Fútbol. Junta es el coordinador de las divisiones inferiores. Los técnicos de las divisiones inferiores son ídolos del club. Y no estaban ahí solo por ser amigos de Riquelme. Son amigos de Riquelme. Pero están ahí porque hacen bien su trabajo. Recién nombré que para mí el Consejo de Fútbol hace bien su trabajo. Y los técnicos de las divisiones inferiores también hacen bien su trabajo. Muchos me pueden decir, sí, pero Tevez se fue con conflictos con esta gestión. Sí, hubo palabras de Cassini y de Bermúdez muy desafortunadas con Tevez. Pero nadie puede negar, y hay que tener un poco de memoria, de que Tevez, antes de que asuma Riquelme, no jugaba. Tevez tuvo que ver la final de la Copa Libertadores sentado en el banco de suplentes.
y de que asumió Riquelme, Tevez volvió a jugar de titular en Boca, volvió a ser el capitán, volvió a ser figura y volvió a ser campeón en Boca. Hay que tener memoria y a los ídolos de la historia de Boca hay que respetarlos. Obviamente, esta gestión tiene algunas cosas para mejorar, porque no son perfectos. Nadie es perfecto. Y siempre se puede mejorar. Por ejemplo, a mí me parece mal que varios jugadores se hayan ido libre en esta gestión. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que el Consejo de Fútbol no sabe vender jugadores. Porque sí saben vender jugadores. Vendieron a Alan Varela por 10 millones de dólares. Un número 5. Vendieron a Mateo Retegui, que jugó 5 minutos en Boca. Lo vendieron por 15 millones de dólares. Vendieron a Luis Vázquez, que era el cuarto delantero de Boca. Lo vendieron por 8 millones de dólares. Vendieron a Gastón Ávila por 4 millones de dólares. Vendieron a Nicolás Capaldo por 5 millones de dólares. Vendieron a Esteban Andrada por 6 millones de dólares al fútbol mexicano, ni siquiera al fútbol europeo. Lo vendieron por una gran cifra al fútbol mexicano. Entonces esto demuestra que sí saben vender. Ahora, hay varios jugadores que se les fueron libres y eso no le puede volver a pasar a esta gestión. Y creo que el mayor déficit de esta gestión es en la elección de los entrenadores. Han pasado 4 entrenadores en Boca. Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Miguel Almirón. A Errón no lo cuento, ¿no? Obviamente. Yo creo que la elección de Miguel Ángel Russo estuvo bien. Miguel Ángel Russo les puede gustar o no su idea de juego, pero a mí me parece un grandísimo entrenador, lo está demostrando en Rosario Central. Aprovecho para felicitarlo por el título obtenido. Pero después, la elección de los otros 3 entrenadores me parece que fueron erróneas. Si bien Battaglia e Ibarra ganaron títulos y Almirón clasificó a Boca a la final de la Copa Libertadores, tarea que no es nada, pero nada fácil. Pero en la elección me parece que estuvo mal, porque en Boca no pueden dirigir 2 entrenadores que no tenían experiencia como lo eran Battaglia e Ibarra. Ojalá en el día de mañana puedan crecer en su carrera, puedan ser grandes entrenadores y puedan volver a Boca. Ojalá. Pero yo tengo que analizar por su paso en Boca hasta el momento. Y me parece que haber hecho grandes campañas en la reserva no te merita poder dirigir la primera división de Boca. Por eso creo que fue una mala elección que Battaglia e Ibarra dirijan la primera de Boca. Como así me pareció mala la elección que Almirón sea el técnico de Boca. Si bien yo dije y reconocí que vi cosas buenas y cosas malas en Almirón en su paso por Boca. Pero la elección fue mala. Porque ¿qué mérito había hecho Almirón para dirigir a Boca? Si en los 2 clubes grandes de fútbol argentino que dirigió le fue mal en Independiente y le fue muy, pero muy mal en San Lorenzo. Si el presente de Almirón no era bueno, una sola campaña buena
con Lanús, está bien, ese Lanús brillaba, ese Lanús salió campeón del fútbol argentino, ese Lanús llegó a la final de la Copa Libertadores, pero una sola campaña, y hace varios años atrás, te hace llegar a Boca. Por eso me parece mala las elecciones de los entrenadores de parte de Juan Román Riquelme y del Consejo de Fútbol. Ahora, seguramente lo que yo tengo entendido es que Diego Martínez sea el próximo entrenador de Boca. Lo van a anunciar en las próximas horas. Una elección, lo digo ahora, que me parece muy buena, me parece un grandísimo entrenador. Diego Martínez ha hecho una gran campaña en Tigre, ha hecho una gran campaña en Huracán. Recordemos que cuando agarró Huracán el objetivo era sacarlos del descenso y cumplió. Incluso lo clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Hizo una gran campaña en Huracán. Diego Martínez me parece un grandísimo entrenador, hay que darle tiempo de trabajo. Creo que Boca no juegue la Copa Libertadores el año que viene va a ser algo bueno para Diego Martínez, así no va a tener esa presión que te exige la Copa Libertadores. Y así como digo esto, me es imposible no nombrar a Martín Palermo, que era el candidato a dirigir si ganaba Andrés Ibarra las elecciones en Boca. A mí Palermo, me duele decirlo, pero no me parece un buen entrenador. Si bien hizo una gran campaña este año con Platense, lo salvó del descenso y logró que su equipo juegue una final de Copa de la Liga. Pero como dije hace un momento, con Almirón, una buena campaña no te puede hacer llegar a Boca. Entonces creo que a mi gusto personal, Palermo no me parece un buen entrenador. Hace 10 años que dirige Palermo y recién es su primer buena campaña. No le ha ido bien como entrenador. Ojalá, con lo mismo que dije con Ibarra y con Battaglia, ojalá sigan mejorando como entrenadores y ojalá algún día sí estén capacitados para dirigir a Boca, porque son ídolos del club y se merecen tener esa oportunidad y que les vaya bien. Pero la verdad que hoy en día para mí Palermo no me parece un buen entrenador, y en cuanto a ese mano a mano, a esa disputa Diego Martínez o Palermo, me parece mucho, pero mucho mejor entrenador Diego Martínez. Bueno, hasta acá llegó mi análisis de estos 4 años de gestión de Jorge Ameal y de Juan Román Riquelme, lo que para mí es una gestión muy, pero muy buena en cuanto a títulos cumplieron, en cuanto a economía cumplieron, en cuanto a juveniles, potenciaron juveniles, mejoraron muchísimo la Bombonera y Boca volvió a ser un club atlético. Así que me parece una gran gestión y seguramente, y espero por el bien de Boca, que siga en el mismo camino y mejorando las cosas que tienen que mejorar. Bueno, hasta acá ha sido todo mi análisis. Mando un beso enorme y nos estaremos reencontrando en la próxima con más En Boca de Todos. Un saludo enorme y aguante Boca. ¿Cuánto tendrá que ver con la transferencia, con el contrato, con el pase a Barcelona? El gol de la manera. ¿Quién pedía? Por nada en especial, solamente que a mi hija le gusta el topollillo y nada más. Dirigente de fútbol que pierde una elección en su club, quiere que su equipo pierda hasta que tanto él no vuelva a ser dirigente. Va a ser un año divertido.